El sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Momento que llega de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Un beso enorme para Pilar Simón, que escucha el programa todos los sábados por la mañana, a esta hora como corresponde, y a toda la comisión directiva, obviamente, de la institución. De esta institución que sigue trabajando y llevando adelante propuestas muy importantes para la comunidad hispano-argentina. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y todos los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en la sede del campo Covadonga en Vicente López, en la Avenida Libertador 1081. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad, recuerden, pueden escribir a este correo electrónico: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Bien, también les quiero informar de otras actividades, como por ejemplo hoy justamente se va a llevar adelante en la nueva edición del Tercer Tiempo en el campo Covadonga, esta nochecita de Avenida Libertador 1081. Así que hoy también esta propuesta del Tercer Tiempo. También para que lo tengan en cuenta, jueves 24, próxima semana, jueves 24 y viernes 25, para poder volver a disfrutar del exitoso Candlelight, a las 19 y a las 21:30 horas en la sala Alejandro Casona, en la sede social de la calle Solís 485 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuerden, próximo jueves 24 y viernes 25 a las 19 y a las 21:30 horas. Otro tema que les quiero comentar, porque el día 27, ya yéndonos para fin de julio, se va a disfrutar de otro domingo familiar el 27 desde las 11 de la mañana en el campo Covadonga en Vicente López. Les recordamos, esto es muy importante, que es sin cargo el ingreso es sin cargo para el grupo familiar y para los amigos del socio. Así que bueno, un hermoso momento para compartir un domingo en familia y con amigos. Qué mejor, realmente. Bueno, y para ir agendando, vamos al mes de agosto, les propongo. ¿Por qué? Porque el 23 de agosto a las 20 horas se va a presentar, con un gran éxito que tuvo anteriormente, nuevamente en la sala Alejandro Casona, el coro Gospel Joy en concierto. Así que bueno, excelente la propuesta para el 23 de agosto, mes que viene, 8 de la noche. Mes de septiembre, les voy adelantando algo. Mes de septiembre a prepararse. Sábado 6 de septiembre, hora 20, Festival Celta y la Expo Celta. Una excelente propuesta. Recuerden que esto del 6 de septiembre a las 20 horas es el show a las 20, pero a las 19, una hora antes, comienza la Expo Celta. Va a haber puestos de venta de variados productos de cultura celta, comida celta, tortas galesas, artesanías en metales, cerámicas, duendes, hidromiel y mucho más, para no perdérselo realmente. Y luego a las 20 sí comienza el show,
la participación de nuestro conjunto Pelayo, del querido y recordado Manolo del Campo, también Celtic Argentina, de danzas irlandesas, y también con la participación de Zappa by Band, que es la Asociación Sudamericana de Gaiteros Escoceses. Así que recuerden, sábado 6 de septiembre a partir de las 19 en adelante, para que lo tengan en cuenta. Bueno, por último les recordamos que todos los sábados y domingos se está disputando la Copa Oviedo de tenis en el polideportivo, en el complejo de Vicente López, para que lo tengan en cuenta. Así que, amigos, si ustedes quieren estar en contacto con el Centro Asturiano de Buenos Aires por todas estas novedades que les estuvimos contando. Por un lado, las novedades, pero por el otro, si se quieren asociar, sean o no españoles, no interesa, argentinos, de otras nacionalidades, las puertas del Centro Asturiano están abiertas y les dicen adelante, los estamos esperando. Así que, ¿qué más les puedo decir? Que pueden estar en contacto los días de semana, de lunes a viernes, de 10 a 18, en la administración de la institución que está en la calle Solís al 400, a este número 4381-0654, 4381-0654, lunes a viernes de 10 a 18 horas. También pueden llamar todos los días a este celular de fácil numeración: 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Hay mails también para estar en contacto: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y el otro que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. ¿Tomaron nota? informativos@centroasturianobsas.org.ar. Bien, amigos, pero al margen de todas las recomendaciones que les hemos brindado a todos ustedes, la central de contactos también de la institución del Centro Asturiano de Buenos Aires, y como hablábamos de la sala Alejandro Casona, hay una excelente propuesta para disfrutarlo en el mes de agosto, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y para charlar de este tema, en este sábado por la mañana lo tenemos a quien es el productor y músico del espectáculo Merienda Amélie, Franco Lombardi. Franco, muy buen día. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Muchas gracias. No, gracias a vos por estos minutitos. Bueno, contanos de qué se trata este concierto, y hay un despliegue espectacular, pero quiero que tú nos cuentes de qué se trata, Franco. El espectáculo es Merienda Amélie, es un tributo a Ian Tiersen, es un compositor francés, sí, que muchos lo recuerdan porque hizo la música del film Amélie. Así que básicamente es un concierto, homenaje a la música de Ian Tiersen y también al soundtrack de Amélie. Así que es un recorrido por su obra, vamos actualizando el repertorio cada temporada y el show va cobrando otros matices, muy fiel a los originales. Hay versiones más relacionadas al vivo, que hacía el autor, otras veces al disco, y en casos hacemos también arreglos y versiones propias. Es el show de música en vivo, como un recital, y acompañan también las visuales del film Amélie, potenciando un poco ahí la estética y el arte con todos los sentidos. Perfecto, excelente. ¿Qué instrumentos van a poder disfrutar aquellos que participen de esa jornada del 30 de agosto allí en la sala Alejandro Casona? Contanos. Es algo bastante característico de la paleta instrumental también de estos temas. Sí. Tenemos acordeón, piano, violín, violonchelo, clarinete, guitarra eléctrica, saxo, charango, batería, instrumentos de juguete también, que es algo bastante particular de esta música. Así que todo muy variado, va cambiando según los temas. Y un placer volver a la sala Alejandro Casona. Estuvimos allí el año pasado. Una arquitectura muy, muy elegante también del siglo pasado. Sí. Toda una experiencia allí también. Aparte, Franco, la sala Alejandro Casona, que tiene una acústica muy especial y muy particular, que la distingue de otras salas, también esto hay que señalarlo, se presta para este tipo de espectáculos, de eventos. Y lo que me gusta mucho de todo esto, Franco, es que también la fusión entre lo que es la música en vivo, de la orquesta, de los intérpretes, pero por otro lado las imágenes proyectadas del film, así que me parece genial esto,
Sí, tal cual. Nada, se potencia mucho, la gente se queda como un poco viéndolo como una película todo también, como claro, bastante concentrada. Perfecto. Franco, te pregunto, ¿cómo pueden, en esta experiencia tan especial, cómo pueden ir previendo ya para adquirir las entradas? Contarnos un poco de información al respecto para poder comprar las entradas. Están a la venta por passline.com.ar, es una plataforma de venta de entradas online. Sí. Las pueden adquirir ahí con, distintos medios de pago. Uh-huh. También, además, en la boletería del teatro, sí. En su horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Bien. Tenemos distintas tandas de precios, ¿viste? Hasta el... Creo... 12 de agosto, acá lo estoy viendo, hasta el 12 de agosto, hasta el 12. Promos anticipadas, te comento esto, lo estoy justamente viendo, así que, Franco, me parece genial esta idea, que aquellos amigos que lo quieran comprar a través de passline.com.ar, se pueden meter allí, obviamente, y poder comprar las entradas. Por el otro lado también en las redes sociales, contanos qué redes sociales tienen ustedes, Franco, por favor. Como el nombre de la banda, Merienda Amelie, Amelie se escribe. Sí. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Bien. Merienda.amelie es el nombre de usuario. Bien, correcto. Y nos pueden seguir ahí en las redes. Bien. Para saber un poco más también de qué se trata, cómo suena, estar conectados con nosotros. Bien, correcto. Me parece genial. Y aparte, recuerden que aquellos que si no lo compran por Passline lo pueden hacer de lunes a viernes de 10 a 18 allí en la administración del Centro Asturiano Solís al 400-475. Allí también lo pueden comprar. Y si no, el día, sábado 30 de agosto, que ustedes van a estar a las 20 con este espectáculo, un rato antes, por boletería, que va a estar boletería allí también de la institución y de la Sala Alejandro Casona, la pueden comprar también, en este caso, Franco. Sí, tal cual. Perfecto. Así que, amigos, recuerden, sábado 30 de agosto, 8 de la noche, Sala Alejandro Casona, este tributo a Jan Tiersen, Merienda Amelie, una excelente propuesta. Así que, mi estimado Franco Lombardi, productor, músico de este espectáculo, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y nos estaremos viendo próximamente, Franco, Dale, un placer, gracias por la invitación y estamos en contacto. Abrazo grande y quedamos un instante en línea privada, no me cortes. Así charlábamos con Franco Lombardi, también de esta propuesta tan especial. Pero hablando de propuestas y hablando de la música, ustedes saben, yo lo continúo, siempre lo sigo en las redes sociales, tenemos un gran autor e intérprete asturiano, realmente que ha recorrido gran parte del mundo y ahora sigue trabajando en su Asturias querida, y es el gran Víctor Manuel. Víctor Manuel ahora compartiendo una versión sinfónica, una versión sinfónica realmente muy interesante. Víctor Manuel, Soy un corazón tendido al sol. Lo compartimos. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad.